Vamos a meditar un momento en las Escrituras. ¿Están de acuerdo? Sale pues. ¿Cuántos de ustedes tienen un bonito o un grato recuerdo de cuando ustedes estudiaron de un libro muy simpático, muy famoso, así, gordito, con una imagen por allí de un árabe con un turbante? ¿Sí? Baldor. ¿Alguno de ustedes fue grato ese tiempo? Decir, qué bendición, ¿no? O sea, ese libro con sus problemas de álgebra y que de repente se nos indigestó y que siendo quizás adolescentes, estudiantes, o sea, queríamos colgarnos de una lámpara porque no salía la ecuación de álgebra posiblemente. Seguíamos el proceso, pero finalmente el resultado no coincidía. No sé si tal vez alguno de ustedes tuvo alguna experiencia más o menos similar en el sentido de que por alguna tarea, un trabajo, tuvieron que dejar allí por ahí una ecuación y usted la hizo. Y finalmente el resultado para usted, después de echarle todo el coco, dijo, esto está. Y usted llegó muy contento, muy alegre con el profesor y le dijo, aquí está. Y el profesor, pum, rápido, está mal. Y usted dijo, no puede ser. Y ustedes se regresaron y otra vez volvieron a hacer sus problemas. Y finalmente, bueno, está bien. Y volvieron y dijo, aquí está. Y dijo, está mal. Y quizás pasó todo mediodía tratando de resolver ese problema. Y en el papel o en la perspectiva, usted lo estaba haciendo bien, pero el resultado no coincidía. Y tomó tiempo para platicar con alguien, etc. Y finalmente el resultado a lo mejor siempre era el mismo para usted. No era lo mismo. Usted hacía el proceso correcto, pero el resultado era el incorrecto. Bueno, quiero que pensemos, por favor, en una historia allá por en el siglo VI antes de Cristo, en el que precisamente el pueblo de Israel le sucedió algo similar. Una situación que ellos estaban viviendo en el que en el papel ellos lo estaban haciendo bien las cosas, pero el resultado no coincidía con lo que ellos habían estado invirtiendo en cuanto a hacer las cosas de manera correcta. El resultado, por más que le daban vueltas, seguía siendo un resultado incorrecto. Por favor, acompáñenme abriendo su Biblia un momento en el libro de Ageo, allá en el Antiguo Testamento, por favor. Ageo es uno de los libros quizás poco leídos por muchos de nosotros. Sin embargo, es un libro muy interesante porque primero pertenece a la sección que en el canon hebreo se le conoce como los 12. Para nosotros serían los profetas menores, los últimos 12 profetas que nosotros le conocemos como los profetas menores. Ahora, ¿por qué se le llama menores? Se le llama menores no porque sean profetas de menor importancia, sino por su contenido. Tiene un contenido muy corto. Pero no obstante, a pesar de tener un contenido corto, tiene un gran mensaje. Así que tenemos los últimos 12 profetas menores, que corresponde a los últimos 12 profetas: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son los 12. En el canon hebreo, esos 12 formaban un solo libro. No eran 12 libros como nosotros lo tenemos en nuestra Biblia, sino todos los 12 lo formaban en un solo libro que se le denominaba el libro de los 12. Bueno, allí tenemos un libro muy pequeño que solo son 2 capítulos. Y me estoy refiriendo al libro del profeta Ageo. Por favor, ahora, mire, yo les dije que abrieran su Biblia, por favor, en Ageo. Pero para que usted vea, por favor, lo siguiente. Ageo es un libro contemporáneo al profeta Jeremías y también es un libro que pueden ir junto con el libro de Esdras y Nehemías porque son parte de una historia en común. ¿Y cómo es que inicia esta historia? Yo les dije que abrieran su Biblia en Ageo. Perdón, ayúdenme abriéndola para que usted pueda encontrar la hilación en el segundo libro de Crónicas. Así que, Joan, perdón por no darte este texto. Segundo libro de Crónicas.
Y quiero que veamos, por favor, en el capítulo 36, cómo termina un periodo en la vida del pueblo de Israel. Y este periodo termina con una deportación de los últimos reyes que gobernaron en Israel, que hasta en ese tiempo estaba dividido en el reino del norte y el reino del sur. Hasta este tiempo termina la monarquía, es decir, el pueblo de Israel gobernado por un rey. En el norte gobernado por los reyes de Israel y en el sur gobernado por los reyes de Judá. Pero termina ese tiempo de monarquía y se acaba con un relato de 3 reyes, capítulo 36, por favor. Quiero que vea que el primer rey es el rey Joacim, en el capítulo 36, del versículo 5 en adelante, que él empieza a gobernar y empieza diciendo: cuando comenzó a reinar Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los llevó cautivos a Babilonia atado en cadenas. Termina la monarquía. Joacim es tomado preso, se lo llevan a Babilonia. De ahí entonces tenemos 2 reyes más. El siguiente es en el versículo 9, donde encontramos a Joaquín, y terminando con un rey más, el rey Sedequías, que fue el último rey, el último monarca en la vida del pueblo de Israel. Siendo Sedequías el último monarca que estaba gobernando en aquel tiempo en Jerusalén, termina la monarquía porque son llevados cautivos a Babilonia. Pasan muchos años y allí muere Joaquín, mueren esos reyes que habían sido llevados como esclavos, y nace uno de los que posiblemente, si hubiera continuado la monarquía, hubiera sido el rey de Jerusalén, ya sea en Jerusalén o en el reino del norte. Pero él nace siendo esclavo allá en Babilonia. Y me estoy refiriendo a un hombre que se llama Zorobabel. Ahorita vamos al libro de Ageo, por favor. Zorobabel significa nacido en Babilonia. ¿Por qué? Bueno, porque aunque Zorobabel tenía sangre real y pudo haber sido rey en Israel, lo único que le alcanzó a él, siendo nieto de uno de estos últimos reyes, lo único que le alcanzó a él solamente es gobernar una provincia, gobernar Jerusalén, nada más. Así que así termina esta historia, y termina con el exilio de los reyes de Israel hacia Babilonia. Y termina con algo muy interesante. Lo interesante aquí es que Dios siempre va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros. Y Dios no va a estar atado a usar personas que sean piadosas. A veces Dios va a usar hombres o mujeres que de piedad no tienen nada. Lo podemos ver, por ejemplo, en la historia de los libros de los jueces, de los jueces. Pero vea, por favor, cómo termina Crónicas, capítulo 36, versículo 22. Dice: mas al primer año, segundo de Crónicas 36, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, ojo, subraye, Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu ¿de quién? De Ciro, rey de los persas. ¿Se da cuenta? O sea, Dios usando a un personaje que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Un rey persa, un rey de un origen pagano con muchas deidades. Pero Dios decide tratar con su pueblo y empezar a hablar al pueblo de Israel, despertando el espíritu, dice este pasaje, de Ciro, este rey persa. Sigo leyendo, por favor. Dice: despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Sí, es raro eso. Un rey persa edificando la casa de Jerusalén, hablando del templo. Dice: él me ha ordenado. Un hombre perverso. Y esto me enseña mucho. Dios, otra vez voy a repetir, Dios puede hacer las cosas con nosotros y sin nosotros. Y yo prefiero que Dios lo haga conmigo.
que Dios me use en medio de todas mis limitaciones a que tenga que levantar una persona pagana, lejos de Dios, y que pueda cumplir la voluntad de Dios. Y entonces Ciro dice, Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios. Y luego, ¿qué dice? Suba con él. Ahora, hasta allí quedamos en esa situación. Ahora sí, regrese por favor al libro de Ageo, por favor. Voy a ponerles en contexto esta historia de Ageo. Ageo es uno de los libros que tiene dos cosas muy interesantes. Que aunque Ageo es un libro que es considerado un libro profético, y es un libro profético muy duro, porque los últimos versículos del capítulo 2 hablan de una profecía respecto a la venida del Señor. Y es una profecía muy fuerte, quizás en otra ocasión la podemos ver. Así que es una profecía, pero tiene otra característica el libro de Ageo. La característica es que además de ser un libro profético, Ageo es un libro histórico. Y es un libro que relata una parte de la vida del pueblo de Israel. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Que el relato de Ageo, en cuestión de historia, solo va a tener un relato que va a ser de 3 meses, nada más. Nada más 3 meses que se va a relatar una situación en la que el pueblo de Israel vive, y vamos a llamarle así, una frustración. Frustrado porque estaban haciendo en teoría las cosas bien, pero el resultado era el incorrecto. Hacían las ecuaciones correctas, pero cuando ponían igual, no les cuadraban las cuentas. Y esa es la historia de Ageo. Lo profético está en el último capítulo, los últimos versículos. Lo histórico está en el capítulo 1. Ahora bien, veamos por favor los primeros 9 versículos, ¿de acuerdo? Si trae su Biblia, siga conmigo este pasaje para ubicarnos cuál es el problema y qué era la situación que Israel estaba viviendo. Ahora, Ageo viene y empieza a profetizar y dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Acabo de explicar esto. A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo. Muy bien, ahorita seguimos por favor continuando con esto. ¿Recuerdan cómo termina Crónicas? Dios hablando a un hombre, Ciro, rey de Persia, diciendo, el que quiera subir a Jerusalén, les doy el permiso, porque Dios me ordenó edificar una casa en Jerusalén, edificar su templo. Así que el que quiera subir, suba conmigo. Y sube mucha gente regresando de Babilonia, que habían sido esclavos, y sube con Ciro, rey de Persia, quien da todas las oportunidades y las cartas para empezar y regresar a Jerusalén y construir esa casa. Así que llega Ciro, pero también llega una gran cantidad de gente. Y entre esa gran cantidad de gente, en primer lugar llegan 2 personajes a quienes va dirigido esta palabra. En primer lugar es a Zorobabel. Observe que dice, habló palabra de Jehová a Zorobabel, el que nació en Babilonia. Y usted observa, por favor, que dice que Zorobabel no era rey. Que dice en el versículo 1, dice Zorobabel, hijo de Salatiel, ¿cómo? Gobernador de Judá. Ya no hay reyes, la monarquía desapareció. Así que un rey ya no gobernaba de norte a sur y de este a oeste, sino ahora solo gobernaba el que pudiera haber sido rey, ahora solo gobernaba y tenía autoridad en una región nada más. Era solamente el gobernador. Y este Zorobabel representa la clase política, la clase gobernante, los que tienen una autoridad. Número 1, Dios le habla primero a esa clase de gente. Luego menciona a otro personaje aquí. Y ese personaje va a representar, o no solo representa, él es parte ahora de la clase religiosa. Versículo 1. ¿Sí?
vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y luego dice, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote. Así que entonces tenemos dos sectores, dos áreas de gente a quien Dios envía una palabra. Primero, a los que gobernaban, a los líderes, pero también a otros que quizás no tenían un gobierno y una autoridad política, sino ahora tenían una autoridad espiritual. Y aquí nosotros vemos a Josadad siendo el sumo sacerdote. Ahora, si usted y yo lo dejamos allí, podemos pensar, bueno, yo no pertenezco ni a uno ni a otro. Yo no soy de la clase política y yo tampoco soy de la clase religiosa. Soy un simple mortal que busca a Dios y que quiere seguir a Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios. Vamos, no nos escapamos, porque el tercer sector de gente a quien va dirigido esta palabra es al pueblo de Israel, a los que regresaron de Babilonia y ahora están viviendo allí, ahora en Jerusalén. Versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada, reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, hablando del templo, está desierta. Ahora, vea por favor lo siguiente. ¿Cuál fue la invitación de Ciro? Dios me ordenó edificar una casa. Quien quiera venir conmigo, vamos a edificar la casa, el templo, ¿sí o no? Así que viene un montón de gente, se juntan a la visión de Ciro. ¿Y qué hacen? ¿Lo cumplen? No. Regresan a Jerusalén y se empiezan a acomodar, a vivir una vida cómoda, una vida en donde su preocupación son ellos mismos y sus casas. Por eso dice, este pueblo dice, no es tiempo de edificar la casa de Dios. Versículo 2. Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Qué interesante. ¿No es cierto que para eso regresaron a Jerusalén? Pero se les olvidó. Ahora ya están tratando de edificar sus casas, de levantar las tierras, de sembrar, de construir, de hacer todo eso que está destruido. Y se les olvidó el propósito por el cual ellos dejaron Babilonia. Se les olvidó que se habían unido a Ciro, rey de Persia, para regresar y edificar Jerusalén. Y es que a cada uno de nosotros, de repente, nosotros empezamos bien, ¿no es cierto? Empezamos, como les he dicho, con la frase común, ahora sí le voy a echar ganas. No. Y significa que mientras tengo ganas voy a buscar a Dios y voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Pero llega un momento en que las ganas se nos acaban. Llega un momento en que nuestra preocupación ya no es la misma. Ahora nuestra preocupación es las necesidades que desde mi perspectiva son las que yo tengo frente a mí. Mi casa. Entonces el profeta Ageo les dice, es para ustedes, y les hace una pregunta, es para ustedes el tiempo de edificar sus casas, de adornarlas, de levantarlas, de construirlas. Para eso sí es tiempo, pero no se han dado cuenta que el tiempo también es de construir una casa, y por eso yo desperté a Ciro, rey de Persia. Se les olvidó cuál era el propósito. Se les olvidó que dejaron Babilonia para regresar a Jerusalén y edificar el templo. Pero ahora estando en Jerusalén, su preocupación eran sus casas. ¿Dónde van a vivir mis hijos? ¿Dónde voy a vivir yo? ¿Dónde vamos a sembrar? ¿De qué vamos a comer? Y empezaron a trabajar. Ahora, ese es un problema para Dios. No es un problema para Dios. El problema es para nosotros, porque ahí es donde empiezan nuestros problemas, en los resultados, que después de hacer las cosas no coinciden con toda la inversión de trabajo que nosotros hemos estado haciendo. El problema no es para Dios, porque Dios finalmente no está encuadrado a un templo. Dios no estaba abandonado, ¿sí?
O sea, Dios no podemos decir, pobrecito Dios, lo tienen abandonado, allá está en el templo, pobrecito, está deprimido, allá está consumido el templo. No, o sea, Dios seguirá siendo Dios con nosotros o sin nosotros. El problema ahora era para el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora, ¿cuál es el problema? Ahora sí, póngame atención. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Número 1. La primera frase, se menciona 4 veces la palabra meditar. La primera es ella, donde Dios dice, a ver, medita bien sobre tus caminos. ¿De qué tiene que meditar? Ahora, observe. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y ¿qué? No te sacias. Bebéis y no quedáis satisfechos. Se visten y no se calientan. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Vuelve Dios a decir, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. 8. Subid al monte y traed madera y reedificadla. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: subid al monte, versículo 8, y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Y otra vez vuelve a decir, buscáis mucho, ¿y qué? Ahí es poco. Encerráis en casas y ¿sabes qué? Se te disipa. Yo lo disipo en un soplo. ¿Por qué? La respuesta aquí es, dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. Pensemos en estas 5 cosas rápido. Le recuerdo la pregunta. ¿Cuál era? Mi ecuación estoy haciendo la correcta. Mi resultado es incorrecto. Y cuando yo, desde mi perspectiva, estoy haciendo las cosas bien, pero el resultado es otro, algo está mal. Algo está mal. ¿Cuál era la frustración que tenía? Por favor, vea estas 5 cosas. Le dice en el versículo 5, siembras mucho, ¿y qué pasa? Cuando llega el tiempo en que tú vas a cosechar, cortas tu cosecha, ¿y qué es cuál es el problema? No coincide con lo que tú sembraste. ¿Me van siguiendo? O sea, siembras mucho, pero cuando llega el tiempo de recoger, no coincide. Te frustra. Es que trabajé mucho. Sembré un costal de semilla. Y cuando llegó el momento, yo esperaba por lo menos 10 costales de esa semilla. Pero qué frustrante que no logré cosechar ni siquiera un costal, sino la mitad de ese costal. Algo está mal. Y eso frustra. Luego le dice la siguiente cosa: comes y ¿qué? Y no te sacias. ¿Qué es esto? O sea, bien, tú te sientas a la mesa, hay manjares, hay platillos, o bien, llega la tarde, abres tu alacena y tienes suficiente comida. Pero al final del día, tú sigues teniendo hambre. Comiste, pero tú sigues teniendo hambre. 2, 3. Te sentaste, bebiste y tú sigues teniendo sed. Luego tienes mucha ropa, te vistes y ¿cuál es el problema? Sigues teniendo frío.
Cuando llega el fin de semana o la quincena y vas y te dan tu sobre o te dan tu cheque, llegas a tu casa y lo abres y empiezas a hacer tus cuentas, a pagar y te das cuenta que no te alcanzó ese dinero. En tu mente tú decías, esto me va a alcanzar para esto y para esto. Pero a fin de cuentas, ahora piensas que a lo mejor ese dinero que recibiste es como si lo hubieras echado en una bolsa. Aquí lo estoy echando. Y cuando metiste la mano, tu bolsa estaba rota. El dinero se esfumó. No te, como decimos nosotros, no te lució. ¿Sí me están entendiendo? Hay un problema de frustración. Hay un problema en el que el pueblo de Israel estaba haciendo las cosas. Pero cuando veían el resultado era pésimo. No era lo que ellos habían estado invirtiendo. Sembraban y no cosechaban mucho. Se ponían mucha ropa y seguían teniendo frío. Tomaban agua y seguían teniendo sed. Recibían gran cantidad de dinero y el dinero no les alcanzaba para nada. Así que queja. Y la pregunta es, ¿por qué? Algo estoy haciendo mal. Te sientas y dices, pero estoy haciendo lo correcto. Estoy haciendo lo correcto. Porque si yo una mañana me levanto para sembrar, yo espero cosechar, pero no es el resultado. No es el resultado. Ahora, veamos por favor rápido dos cosas. Posiblemente usted y yo podemos pensar desde esta perspectiva y pensar lo siguiente. Bueno, a lo mejor hay algo que estaba haciendo mal el pueblo de Israel. Por lo menos dos cosas. Porque los coaches de hoy en día nos dicen que si tú trabajas o te esfuerzas mucho y tienes una visión, tu resultado va a ser prosperidad. Así que esfuérzate y ten una visión y vas a ser prosperado. Piense por favor en esto que les acabo de decir. ¿El problema era la falta de esfuerzo? No. Si usted ve, dice, siembras mucho. Es decir, que no era una clase de persona mediocre, ¿no? O sea, que se medía. Es que no nos vamos a arriesgar. No vamos a arriesgarnos a perder poquito. Ya vemos si la cosa resulta, entonces le invertimos más. No. Siembras mucho. Estaban esforzándose, estaban haciendo las cosas con ese esfuerzo con el que quizás usted y yo todos los días nos levantamos, trabajamos, nos esforzamos. Piense por favor en la imagen que está aquí. Usted una mañana se levanta, tiene una parcela grande y usted tiene una bolsa de semilla, cualquiera que sea, trigo, arroz, maíz. Y usted se levanta con una bolsa y dice, siembras mucho. Ese día usted se esfuerza, hará su campo, le quita las piedras, lo barbecha, hace todo el trabajo. Y después toma esa bolsa y empieza a sembrar. Después de un tiempo usted se da cuenta que ya creció. Y usted dice, me esforcé porque sembré mucho. Así que si sembré mucho, ¿cuál debe ser mi resultado? Cosechar mucho, ¿sí o no? ¿Sí me va siguiendo? Y entonces usted se levanta, junta a todos sus jornaleros, sus trabajadores y dice, ahora sí, agarren sus bolsas y vamos a cosechar. Y cuando entonces ellos empiezan a cosechar, regresa al final del día, usted dice, todo júntenlo acá. Sí. Y entonces regresa y usted empieza a juntar toda su semilla. ¿Cuál es su sorpresa? Que ni siquiera juntó un poco de semilla que usted había sembrado. Y usted dice, es que le eché ganas, es que me esforcé, es que trabajé. Sí, pero entonces, ¿algo está mal? Sí. Pensemos en la segunda cosa que se nos dice que a lo mejor tenemos nosotros que hacer. ¿Cuál es? Visión. ¿Qué es la visión? O sea, un propósito, tener algo, estar haciendo algo con un propósito. Y decir, yo voy a hacer esto porque voy a terminar cosechando esto. Siembras mucho y ¿qué pasa? Recoge poco. ¿El problema fue visión? Tampoco.
Porque nadie en su sano juicio tomaría un bulto de semilla diciendo voy a ver y voy a echar, total, de todos modos, si lo recojo bien y si no también. Total, me sobra esa semilla. Yo les quiero hacer una pregunta. Imagínense, por favor, que el día de mañana lunes, el señor Carlos Slim tenga una junta con todos sus asesores financieros, ¿vale? Y en esa junta que tenga con sus asesores financieros, se sienta y a cada uno les empieza a decir, a ver, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto hemos ganado? Nuestras inversiones. Y todos les dan su reporte. Y dice, ahora bien, ¿y cuánto tenemos de dinero ahorita en caja, así, libre? Y le dicen, miles de millones de dólares. Ah, muy buen dinero que tenemos. ¿Y en qué podemos invertirles? Dígame, ¿hay empresas que compremos? ¿Hay alguna inversión? ¿Dólares? ¿Yenes? No sé. Y alguien dice, mira, puedes invertir en esto, lo otro. Yo no creo que el señor Slim diga, pues nos sobra, ¿no? Total. O sea, a ver, inviértanla en donde sea. A ver, ¿en qué leche? Pero, y si perdemos, no se preocupen, tenemos mucho dinero. ¿Lo haría? No. Todo lo hace con una intención. Como yo sé que usted hace las cosas con una intención. Visión. ¿De acuerdo? Así que estos hombres sembraban, no con, a ver qué pasa, sembraban con una intención, cosechar mucho. Pero ni el esfuerzo, ni la visión eran suficientes para el resultado que ellos estaban buscando. Eso es terrible, eso es frustrante. Mire, en el capítulo 2, sáltese tantito, por favor. Y fíjese, hace otra comparación aquí Dios en el versículo 16. En el 15 dice, ahora pues, y vuelve a decir, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de efas, al montón donde había mucho grano. Dice, y ustedes traían su efa, su cajoncito para llenar de grano en ese montón. Y dice, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas. ¿Y qué pasaba? ¿Cuántas recogían? ¿Se da cuenta? Usted, como buena persona, calculadora, usted puede decir, allí tenemos como 20 efas. Tenemos 20 litros. Llénatelos y tráetelos. Y entonces su trabajador va y le echa. Y se da cuenta que solo pudo tener 10 litros. Y usted dice, no, o sea, yo vi que eran 20. No es posible que haya podido traer solamente 10 efas. Y usted empieza a investigar y dice, es que me robó fulano. No, nadie le robó. Nadie se llevó nada. Usted solo pudo cosechar o llenar de 20 que usted tenía en perspectiva, solo pudo tener 10. Luego dice, había 10. Venían al lagar, la fuentecita donde se ponía la uva para pisar y sacar los litros de jugo de uva. Dice, venían al lagar para sacar ¿cuántos cántaros? Y después, ¿cuántos se llevaban a casa? Algo está mal, ¿sí o no? Ahora, yo quiero preguntarles, sincera, así muy, ¿no de repente nos pasa lo mismo? Siembras mucho y recoges poco. Tienes un salario que cuando tú lo recibes es decir, aquí alguien me robó, ¿no? Y no se lo gastó mi esposa ni nadie. O sea, algo pasó. Tienes la perspectiva de ir donde hay un montón, dice voy a arrancar, allí por lo menos hay 20 litros de trigo. Y cuando vienes solo traes 10. Algo está pasando. Y luego dices, bueno, vamos a lagar. O sea, allí por lo menos hay 50 cántaros. Por lo menos tráigame 20 o 30. Y te das cuenta que cuando vienen no traen, se vació el lagar y solo traen unos cuantos cántaros. Algo está mal. Y vuelvo a repetir, o sea,
¿Cuál es el problema? El problema no es falta de esfuerzo, le han esforzado. El problema tampoco es visión, lo han tenido. Y quizás nosotros nos vamos a hundir en una situación de tratar de encontrar algún problema. ¿Por qué no estoy siendo, como nosotros le llamamos, bendecido? ¿Por qué Dios no me bendice? Y puedo llegar y echarle la culpa a Dios y decirles que Dios tiene algo contra mí. Pero ahora, por favor, observe lo siguiente. 4 veces Dios le dice, medita. Las primeras, meditad bien sobre vuestros caminos. Y las segundas, en el capítulo 2, le dice, meditad bien en vuestro corazón. Yo me preguntaba, ¿por qué Dios no directamente se acercó y le dijo, a ver, mira Jesús, te voy a aclarar los ojos. Mira, este es tu problema. Este es tu problema. Tú estás haciendo mal esto y el otro. ¿Recuerdan que les dije lo de el profesor? ¿Alguna vez el profesor, cuando ustedes traían su problema de álgebra, les decía, es que mira, está mal aquí? No, o sea, revísalo. Y usted iba y regresaba y regresaba. Aquí está mal. Pero ¿a dónde? Revísalo, lo regresaba. Nunca le dijo, aquí mira, es que en vez de ser al cuadrado es al cubo. No. Dios no le dice al pueblo de Israel, este es tu problema. Lo que Dios le dice, medita en tu camino. En otras palabras, confróntate contigo. Yo no te voy a decir qué es lo que tú estás haciendo mal. No te voy a decir que aquí, tú en vez de multiplicar, dividiste. No, yo lo único que quiero es que tú seas lo suficiente honesto para meditar en tu corazón y decir, estoy así porque esto he estado haciendo mal. Medítalo, confróntate. Es en este pasaje que me llama mucho la atención, que no como en otros pasajes, Dios pone el dedo en la llaga. Aquí Dios le dice, medítalo. Pero Señor, aquí lo he hecho, regrésate, revisa bien. Tu tarea la has estado haciendo mal. Pero Dios, ya me quebré la cabeza. Mira, me he esforzado, he hecho esto. ¿Y por qué no me sale? A ver, dime, por favor. Regrésate y medita. Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema es muy sencillo. Regrese conmigo, por favor, a Ageo, capítulo 2. Ageo, capítulo 1, versículo 9. Buscáis mucho, ¿y qué? Y es poco. O sea, ¿ha sido falta de esfuerzo? No, estás buscando, te has levantado temprano. Has salido a ganarte el pan cada mañana, temprano. ¿Pero qué? Has hallado poco. Has ido a recoger 50 efas y nada más has encontrado 20. Has ido al lagar creyendo que vas a traer más cántaros y solo has traído unos cuantos cántaros. Y le dice, medita bien. Versículo 9. Dice, encerráis en casa. ¿Y qué? Y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Y como que Dios le dice, a ver, te voy a dar una pista. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa pista? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre hacia su propia casa. ¿Cuál es el problema? Prioridad. Dios no está peleado con que usted y yo tengamos una casa, con que la adornemos, con que la cuidemos. Porque es parte de lo que Dios le dice, de lo que Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tu alma. O sea, Dios quiere lo mejor para nosotros. El problema está cuando nosotros, si estuvimos en Babilonia, regresamos a Jerusalén, regresamos con el propósito de edificar la casa. Pero ¿cuál fue el problema? Se nos olvidó. Y nos empezamos a centrar en mi casa. Y la casa de Dios, está hablando aquí del templo, pues está desierta. No es tiempo todavía. Hay más tiempo que vida. Así que dice, ¿cuál es tu preocupación? Estás invirtiendo mucho tiempo en algo que puede ser justo,
pero que no te va a redituar en un resultado correcto en tu vida. Estás olvidando mi casa. Tú te estás construyendo tu casa. Te estás asegurando para que los enemigos no vengan y te roben. Pero te has olvidado que ese templo que está allí, donde están las puertas consumidas, donde las ventanas están derribadas, donde está todo sucio, allí en donde una vez mi gloria se derramó en aquel lugar, en donde una vez ni siquiera los sacerdotes podían estar de pie en la presencia de Dios, porque era tal la gloria de Dios, dice la Shekinah de Dios, que ese sacerdotes no podían estar de pie de la presencia de Dios tan densa allí. Y ese lugar ahora está desierto, porque tu preocupación es esto. Y el problema no es que tengas esto en mente, el problema es que mi casa está desierta. En otras palabras, nuestras prioridades se han cambiado. Mi relación con Dios está en último lugar. Estoy preocupado en lo que está alrededor de mí, en lo que yo veo, en lo que yo toco, en lo que yo percibo. Pero cuando yo veo el templo que está desierto, donde está la presencia de Dios, es lo menos que me interesa. Mi relación con Dios no es tan importante. Es el lugar en donde el pueblo de Israel iba y entraba a ese templo y tenía un encuentro de intimidad con Dios. Ahora es solamente un cascarón. Y nuestra vida cristiana y nuestra relación con Dios puede también ser esa misma. Una vida de cascarón. Una vida en donde podemos decir, tengo esto, pero eso está vacío. ¿Cuál es el resultado? Siembras mucho, recoges poco. Recuerda lo que Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Pero ¿qué es lo que usted y yo nos ha preocupado? Las añadiduras. ¿Qué es a donde más le echamos ganas? En las cosas que toco, que siento, en mis añadiduras. Y me olvido de buscar el reino de Dios. Me olvido de poner a Dios en primer lugar en mi vida. Y no se trata de la frase tan trillada, primero Dios, porque es una frase tan absurda, porque en realidad no es primero Dios, es primero mis cosas y después Dios. Primero es todo, pero menos Dios. El problema que expresa Geo de ese resultado que en el papel estaba bien, pero el resultado incorrecto era prioridades. No era esfuerzo, no era falta de esfuerzo, no era falta de visión, no era falta de ganas, no. Lo estaban haciendo bien, pero se habían olvidado de una cosa, del lugar donde Dios se manifestaba. Yo no quiero que me malentienda que me estoy refiriendo a estas 4 paredes. Me estoy refiriendo al lugar de intimidad de usted y Dios. De su intimidad, de su relación con Dios, de su casa espiritual. De su casa espiritual en donde las puertas están consumidas. Cualquiera puede entrar, salir y meter y robar. Y nos hemos olvidado que tenemos un enemigo que es Satanás. Y que lo que quiere es robar, matar y destruir. Y eso ha venido. Y nos está destruyendo. Y la primera forma es trayendo esa frustración y ese desánimo. Pero ese desánimo y esa frustración no las hemos provocado nosotros, no las hemos ganado. ¿No tiene Dios la culpa? Él no tiene la culpa de que nuestro resultado esté incorrecto. Él no tiene la culpa. Porque Dios mismo dice, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre tu vida. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué estás así? ¿Por qué siembras mucho y recoges poco? ¿Por qué comes mucho y sigues teniendo hambre? ¿Por qué tienes suficiente ropa y sigues teniendo frío? ¿Por qué tienes una quincena que en el papel a otro le puede alcanzar y a ti no? Y parece ser que eso está tirándose a la basura.
Es que si me dieras más. No, o sea, no es la cantidad, además de la buena administración, sino es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El problema del pueblo de Israel es el problema que puede ser muy similar a nosotros. Es un problema añejo de nosotros. Una relación y una situación espiritual sube y baja, sube y baja, sube y baja. Así es, así. ¿Y sabe una cosa? Esta historia que estoy comentándoles es una historia que se desarrolla en 3 meses nada más. Esta historia de Ageo, que además de ser un libro profético, es una historia que solo se va a desarrollar en 3 meses. Vea por favor nada más y con esto quiero terminar. En el año, versículo 1, en el segundo año del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová. Ahora, versículo 1 del capítulo 2. En un año, en un mes o en poco de un mes, construyen el templo. Versículo 2. Después de que les cayó el 20, dijeron, sí estamos haciendo mal, van y entonces dicen, ahora sí, vamos a edificar nuestra casa, donde queremos que Dios more, que Dios se derrame, y en menos de un mes logran levantar ese templo, versículo 1, en el mes séptimo. Un mes transcurre, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta. Y la historia termina en el versículo 10 con el tercer mes. A los 24 días del mes noveno. ¿Sí? O sea, 3 meses. O sea, no tuvieron que esperar muchos años. Porque cuando usted y yo estamos resueltos a cambiar realmente nuestra vida, no tenemos que hacer grandes ajustes. Solo lo único que tenemos que hacer es una decisión. Y no tiene que tardar meses ni años. Solo una decisión. Y la decisión que tuvieron que hacer el pueblo de Israel, un mes fue suficiente para empezar a edificar. En 3 meses levantaron todo ese templo. Qué triste que ellos hayan pasado todo ese tiempo de sufrimiento, de escasez, porque no pusieron en orden sus prioridades. ¿Por qué esperar nosotros? ¿Por qué aguantarnos? ¿Por qué dejar hasta el último mi relación con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué no empezar a tomar una decisión hoy? No se trata, ahora sí voy a planear, nada más déjame ordenar y todo. Chance ni siquiera tengamos tiempo para planear y ordenar. Hoy podemos empezar a hacer esos cambios. Hoy podemos empezar a corregir la ecuación, porque el resultado debe ser el correcto. Quiero que se ponga en pie, por favor, si me ayuda, si fuera tan amable. Hay un canto que hace tiempo no entonamos. En totalidad a ti, rindo alma y corazón. Mire, más allá de expresar y del canto, de lo que podamos decirle, más allá de eso, hoy yo quisiera que podamos decirle a Dios, realmente me quiero rendir a ti. Quiero dejar de jugar a la iglesita, ¿no? Porque no las pasamos jugando a la iglesita. Nos encanta jugar a la iglesita. Decimos que Dios es el número 1 en nuestra vida, pero en realidad ni siquiera figura en nuestras decisiones, ni siquiera figura en nuestra vida cotidiana, ni siquiera figura en lo que está haciendo, porque no nos hemos rendido a Él. Cierra sus ojos y dígale, aquí estoy, Dios.